Y amigos queridos, llega la semana de provecho, se está desayunando, bienvenidos acá, los que abrieron el ojo este instante. Sí, pues les damos la bienvenida para que esté bien informado a través de todas las noticias aquí en El Comercio TV. ¿Trafiquito quiere ver? Veamos cómo está, parece que está pesadito el tráfico. A esta hora, 6:59, ya 7 de la mañana, el tráfico comienza a tomar fuerza ya. Redondel de Carcelén, mire usted, en Carcelén, tráfico ya está bastante fuerte. Esto en el norte de la ciudad, como ven los picos rojos, corresponde a las zonas rojas de la ciudad. Si nos acercamos al Simón Bolívar, ya cerca del parque de Huangultagua, el parque metropolitano, a la altura ya de... Esto es del túnel Guayasamín, ya hay tráfico, así que por favor, los que están tomando estas vías, miren a la Simón Bolívar, ya tienen, y sobre todo en el Valle de Cumbayá, ya tienen algunos problemas de tráfico. La zona roja corresponde, miren, al mercado de Santa Rosa, el túnel de San Roque y la avenida Occidental totalmente congestionados en esa zona. Miren, eso va bastante fuerte, así que por favor tome las precauciones del caso. Otra de las zonas que se está comenzando a conflictuar es el Trébol, la Napo, la Pichincha, que tempranamente tenía tráfico, esta vez el tráfico está pesado. No así la José María Velasco Ibarra, que en el tramo de sur a norte hay algo de tráfico, pero no los que están yendo de norte a sur. Acá arriba, ya llegando a la de la Velasco Ibarra, de Ladrón de Guevara, ya el tráfico se torna un poco más conflictuado, sobre todo en la 12 de octubre. Si vamos viendo por acá rápidamente, hacemos un escaneo de lo que sucede en la avenida Amazonas, en las intersecciones del Amazonas tienen algunos problemas de tráfico, la Colón también, Luis Cordero también está congestionado, esto en el centro norte de la ciudad de Quito. Usted puede ver, mire, la avenida de La Coruña también tiene en franjas algunos tramos congestionados. Quito se despierta en el último día laborable, mañana hay feriado, por lo tanto la actividad comienza desde muy tempranas horas. Muy bien, bueno, vamos a empezar entonces con todas las noticias. Les contamos que la aprobación del Código de la Salud todavía se encuentra en la cuerda floja. Esto una vez que desde varias bancadas del Legislativo no existirían los consensos que brinden los votos necesarios para su aprobación. A pesar de ello, desde el sector oficialista se mantienen optimistas. A continuación, el panorama que desde la Asamblea Nacional se percibe sobre este tema. Una de las primeras interrogantes para el segundo debate del Código de la Salud está en saber si el proyecto se lo debatirá en un solo bloque o en distintas votaciones. De acuerdo a lo que tenemos coordinado sería una sola votación, se votaría todo el texto. El tratamiento del texto que propone la legisladora Jimena Peña se contrapone al que tienen otros asambleístas. Por ejemplo, Michel Doumet, vicepresidente de la Comisión de Salud, duda aún en la alternativa que planteará en el Pleno. Vamos a ver si finalmente se lo hace en votar en un solo bloque o si se conversa entre las diferentes bancadas y se puedan hacer 2 o 3 votaciones. Quizá de esa manera se consiga aprobar mayoritariamente el COJ. Esto a razón de algunos artículos en los cuales no existiría consenso, como por ejemplo abortos considerados como emergencias obstétricas, vientres subrogantes y el uso medicinal del cannabis. Es un tema que yo le podría decir que todavía se está analizando. Existimos personas que todavía estamos meditando bastante sobre algunos temas, poder tomar alguna postura, ¿no? Especialmente en este tema de lo que tiene que ver de la atención a las mujeres cuando viene un aborto en curso, ¿no? A pesar de ello, se conoce que bloques como el de la Revolución Ciudadana ya han tomado una decisión firme sobre la votación. Nosotros vamos a apoyar el Código de la Salud, pero evidentemente porque mejoraría la vida de los ecuatorianos. Misma postura la habría tomado el bloque de Integración Nacional BIN. Lo que al menos yo he consultado y he auscultado con la bancada nuestra, vamos a votar a favor del COS. Creo que el país necesita esta nueva normativa que, como ustedes saben, la que tenemos actualmente data de muchos años y en algunos de los temas está desactualizada en función a lo que manda la Constitución. El oficialismo, Alianza País, también se mantiene optimista, aunque se percibe que todavía existen dudas. La línea de nuestra bancada es votar a favor del Código Orgánico de la Salud. Entiendo que pueden haber alguno que otro compañero que de pronto se abstenga, pero la línea, y entiendo que la gran mayoría va a votar a favor de esta norma. Votación que al parecer tiene en la cuerda floja la aprobación de este cuerpo legal. Esto sumado a lo que el líder del Partido Social Cristiano publicó en Twitter respecto a que los asambleístas pertenecientes a esta bancada no votarán a favor del Código de la Salud, informó Javier Rosero. Y en lo que tiene que ver a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, entre el cual hay algunos temas de discusión, se centraron en la despenalización del aborto en caso de violación. Organizaciones de la sociedad civil se unen para exigir la aprobación de esta propuesta, mientras otras la rechazan. Le contamos.
Fue este martes que el Pleno de la Asamblea Nacional arrancó con el segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, en las que, entre otras cosas, las discusiones entre los asambleístas se centraron en la despenalización del aborto en casos de violación, dejando ver nuevamente sus posturas divididas. En este marco, varias organizaciones de la sociedad civil como Yas Unidos, Red Ecuatoriana de Fe, Ecuarunari y otras se unieron para hacer un exhorto al legislativo. Exigirles que como mínimo una persona, una mujer, una niña vulnerada de sus derechos pueda permitirse decidir o no llevar una maternidad. Como mujeres indígenas, mestizas, campesinas y negras del campo y la ciudad, estamos hartas de ser violadas, estamos hartas de ser criminalizadas, estamos hartas de morir en la clandestinidad por el hecho de haber decidido abortar. Confían en que los votos que dé luz verde a esta propuesta se alcancen tras las posturas de líderes políticos como Guillermo Lazo de Creo, quien dejó bajo el criterio de cada uno de sus legisladores el tema, o la posición adoptada por el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, quien a través de una carta publicada a través de su cuenta de Twitter se mostró en contra del aborto, pero rechazó que una mujer violada sea condenada y encarcelada por interrumpir su embarazo. Su bloque político lo pensará, lo analizará, y en relación a todos los argumentos de derecho y a todos los argumentos ya debatidos que contiene el informe de segundo debate, tomarán una decisión acertada a favor de los derechos de las mujeres. Sin embargo, una lectura diferente de ello tiene Linda Arias del Frente Nacional por la Familia, para quien esta libertad de votación no es garantía de que los legisladores se vayan en contra de la Constitución, que garantiza la vida desde la concepción. Realmente lo que nosotros esperamos es que los asambleístas, y especialmente las asambleístas, porque duele ver que mujeres claman y lloran porque se revictimice a las mujeres violentadas con un aborto. Para nosotros, evidentemente, el derecho a la vida es un derecho prioritario. Y es que el problema no son los embarazos bajo violación, sino la violación, señala, por lo cual el trabajo debe ir encaminado en otra dirección. Creemos que las personas violadoras deberían tener justicia efectiva, deberían tener unas penas, quién sabe, de N años hasta que puedan, con trabajos forzados, con cumplimiento de las obligaciones económicas que deberían tener. En Quito informó Adriana Rojas. Y el aborto como emergencia obstétrica fue otro de los nudos críticos en el debate de las reformas al Código de la Salud, que lleva ya en la Asamblea 7 años. Previo a la votación de esta normativa, aún existen dudas sobre si en la práctica se está dando por paso al aborto bajo cualquier circunstancia. De acuerdo a la Guía Práctica Clínica del Aborto hecha por el Ministerio de Salud en 2013, del total de embarazos, el 70% no llega a término. Lo más común es que se produzca un aborto espontáneo antes de la siguiente menstruación, pero en circunstancias críticas las mujeres requieren atención médica porque se producen las emergencias obstétricas, para lo cual las reformas al Código de Salud señalan en su artículo 201 considerar emergencia obstétrica a los abortos de cualquier tipo, garantizando la atención y respetando la confidencialidad y el secreto profesional. Tal cual está establecido el articulado, genera diversos criterios. Es un pretexto para la legalización del aborto. Si toda emergencia obstétrica tiene que quedar en el anonimato, ¿qué juez va a conocer o cómo va a poder conocer el juez la existencia de un aborto? Porque lo único que quería hacer este artículo es lograr que las mujeres que tienen emergencias obstétricas derivadas del aborto, que son muchísimas, puedan ser atendidas de manera adecuada en el sistema de salud, sin ser expuestas a ningún tema penal, garantizándose primero sus derechos, viendo que primero estén sanas antes de cualquier otra cosa. Ana Vera tiene experiencia en la defensa de mujeres judicializadas por abortar y asegura que aunque la reforma no trae nada nuevo, al menos en la práctica serviría, pues dice que es clara. Ahora tienes un solo artículo que ya lo dice todo. Y eso sí es diferente, porque el profesional de salud que lo lea va a saber cómo tiene que actuar de una manera mucho más clara, ¿no? Imagínate, nosotros tenemos casos de mujeres que han pasado 12 horas desangrándose, poniéndole sangre, mientras esperaban que llegue la policía a ver si les hace el interrogatorio. Pero Carlos Larco, representante de los grupos Provida, sostiene lo contrario. Yo no creo que haya habido, sino por muy rara excepción, gente que se negó a dar una atención hasta que la policía conozca algo. En la Asamblea, por otro lado, se manifiesta que la despenalización del aborto no está en discusión en el Código de la Salud. El tema de fondo de las emergencias obstétricas, dicen, es algo humano. No es función del médico el denunciar. El médico tiene la función de salvarle la vida a la madre.
independientemente de lo que haya causado el aborto. Lo que sí tiene la obligación el médico es de colocar en la historia clínica todo el procedimiento, cuál cree que él haya sido la causa del aborto. Eso sí tiene que colocarlo para en un futuro un posible problema legal. Y pese a la polémica no solamente de este artículo, sino otros que abarca el Código de Salud, el debate en la Asamblea ya está cerrado y para este jueves se prevé la votación. El Código no puede enmarcarse en la discusión de un artículo. Tiene 405 artículos que son de beneficio para la colectividad. Informó Carolina Basante. Y hoy en el Comercio TV, en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito, con quien se analizará varias ideas para un sistema de movilidad integral, el funcionamiento del metro, los buses alimentadores y la prohibición de circular un día a la semana. Recuerde, la cita es en pocos momentos en el Comercio TV. No se despegue de nuestra señal. Y también al retornar, la fiscal Diana Salazar solicitó la prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa Delgado, Jorge Glass, Vinicio Alvarado y otros 2 exfuncionarios del correísmo. Todo por el caso Sobornos 2012-2016. Estas y otras informaciones al retornar, 7:11 en la mañana, temperatura en Quito 6 grados centígrados. Seguimos con más información. Les contamos que la fiscal Diana Salazar solicitó la prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa, Jorge Glass, Vinicio Alvarado y otros 2 exfuncionarios del correísmo por el caso Sobornos 2012-2016. Este miércoles inició la audiencia de vinculación a 22 nuevas personas. Luego de 5 horas en que la fiscal Diana Salazar dio lectura de los elementos de convicción de cada una de las 22 personas vinculadas al caso Sobornos 2012-2016, solicitó a la jueza Daniela Camacho ordene la prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa, a quien lo acusó como autor principal y líder de la organización de la trama de sobornos. Según Salazar, el expresidente habría recibido $6.000 en su cuenta personal, a lo que Correa respondió que tenía un recurrente sobregiro y que pidió prestado ese monto del fondo solidario que tenía en la presidencia. De este depósito, que por supuesto lo reconozco, es real, el presidente fue beneficiario de un crédito que lo canceló en 12 meses en cuotas mensuales y lo canceló absolutamente, es decir, de toda esta supuesta trama, de toda esta supuesta organización delincuencial de la que habla la Fiscalía, el expresidente Correa tiene que responder por $6.000. ¿Realmente le vamos a seguir haciendo esto a la ciudadanía? ¿Realmente vamos a seguir reproduciendo una farsa? La fiscal también pidió prisión preventiva para Jorge Glass. A decir de Salazar, distribuía los pagos en calidad de autor, quien está cumpliendo una pena en la cárcel de La Tacunga por el caso Odebrecht. El exministro Vinicio Alvarado, que se encuentra fuera del país, Walter Solís, prófugo de la justicia, y Yamil Masud, ex asesor de María de los Ángeles Duarte, quien trató de salir del país por la frontera sur de Huaquillas, son los otros vinculados a los que también se solicitó la medida. La defensa de Alvarado se pronunció a la salida de la audiencia. Que la señora fiscal no ha señalado de qué modo el doctor Vinicio Alvarado se aprovechó de la función pública que ejercía para señalar o para permitir un beneficio indebido. Tampoco ha dicho cuál es el beneficio indebido. Además, la fiscal hizo un pedido a la jueza de que se oficie al Interpol para que se ubique y capture a los involucrados, con el argumento de garantizar su comparecencia. En este caso se investigan los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias por supuestos aportes irregulares para el movimiento Alianza País. Informó Priscila Cadena. Y la jueza Daniela Camacho anunciará este jueves 8 de agosto su dictamen sobre el pedido de la fiscal Diana Salazar durante la audiencia de vinculación de los 22 procesados en el caso Sobornos 2012-2016. Vamos a contarles que al final del día los legisladores que abandonaron el Pleno Legislativo el 6 de agosto no tendrán sanción. De acuerdo al legislativo, pues según afirman, no existe norma jurídica para aquello. De todas maneras, pues tenemos algunos criterios de legisladores. Veamos. Quien dispuso que se sancionen los asambleístas en su mayoría de la Revolución Ciudadana que abandonaron el Pleno el pasado martes fue el presidente de la legislatura, César Litardo. Sobre el pedido, la asambleísta Gabriela Rivadeneira se pronunció.
porque parece, se le chispoteó por ahí al presidente de la Asamblea, decir que mande encima al administrativo para que implemente una sanción a los asambleístas que abandonamos la sala del Pleno, porque ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ni en ningún reglamento existe posibilidad de tal sanción. En efecto, no existe norma legal que avale una sanción para el legislador que por cualquier motivo abandone el salón plenario. Cristina Reyes, vocal del CAL, cree que este vacío debe ser resuelto en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Son temas que deben reglamentarse, pero al día de hoy eso no consta en la Ley Orgánica de la Función Legislativa ni en el reglamento como para que el presidente o el CAL se tomen atribuciones de venir a sancionar a un grupo político que cierto es está actuando por sus intereses, por sus caprichos, por sus pellejos y no pensando en el país. Este debate surgió a raíz de la llegada de la hija del expresidente Jaime Roldós, quien en ese instante iba a recibir la condecoración Eloy Alfaro. Los parlamentarios aducieron su abandono a una posición política. Además, indicaron que la Ley Orgánica de la Función Legislativa sí contempla sanciones económicas para la inasistencia al Pleno y a las sesiones de comisiones. Ninguna de ellas está enmarcada en que una bancada por posición política abandone el Pleno de la Asamblea por no estar de acuerdo en una resolución además que trataba de reivindicar un hecho que para nosotros es inexistente en el Ecuador, que es la democracia. Para el legislador Fabricio Villamar, la bandera política no cabía en un tema como este, pues según señala, está primero el respeto. Esa decisión política tomada por la gente de la Revolución Ciudadana fue una decisión política que irrespetó la memoria de un caballero, de un presidente de la República, al cual la mayoría de los ecuatorianos le guardamos muchísimo respeto. De esta manera, las sanciones para quienes abandonaron el Pleno no se ejecutarán, informó Javier Rosero. Y la Comisión de Fiscalización aprobó el informe que recomienda proceder en el Pleno de la Asamblea Nacional con el juicio político en contra de 4 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, incluido su presidente José Tuárez. Crear una comisión especializada para revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional fue el argumento más fuerte que tuvo la Comisión de Fiscalización para aprobar el informe que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional proceder con el juicio político en contra de los consejeros de Participación Ciudadana José Tuárez, Victoria de Sintonio, Rosa Chalá y Walter Gómez. El primer juicio político por unanimidad aquí en el Pleno de la Comisión de Fiscalización en cuanto al incumplimiento de funciones por querer conformar una comisión que verifique todo el proceso de designación y selección de la Corte Constitucional. Bueno, pues hoy ha pasado con 10 votos a favor. En el documento se determina remitir el informe también a la Fiscalía para que se investigue un posible delito. Ahí se explica que había un dictamen de la Corte Constitucional que resolvía no revisar las decisiones del Consejo de Participación Transitorio. Deben las entidades competentes, en este caso Fiscalía y Contraloría, investigar. La Comisión también ha resuelto que el expediente en su integralidad sea remitido a estas instancias y que se dé una investigación en el marco de las competencias de cada uno de ellos. Pero no solo eso, en las conclusiones también se especifica que el presidente del organismo, José Carlos Tuárez, habría incurrido en falsificación de documentos para ser candidato a consejero. Hemos cumplido a cabalidad, con transparencia, utilizando las herramientas democráticas y jurídicas para garantizar que el Estado ecuatoriano tengamos funcionarios públicos con muchísima probidad. Este es un primer informe y está pendiente un segundo proceso similar contra el mismo Tuárez y Gómez. En Quito informó Andrea Orbe. 7 de la mañana, 21 minutos, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, inició un proceso de socialización de las propuestas de reformas a la Ley Orgánica Electoral, lo que fueron entregadas a la Asamblea Nacional. En la delegación electoral del Guayas, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral dio a conocer el contenido del proyecto de reformas electorales propuestas. Nosotros hemos planteado de manera frontal la necesidad de que se incluya un título con el procedimiento contencioso electoral. Esa es una carencia muy grave del Código de la Democracia. Los procesos jurisdiccionales se tramitan en función de un reglamento que tiene contradicciones y vacíos legales. Sobre la propuesta de cambio de método de asignación de escaños que contempla el proyecto. Como Tribunal Contencioso Electoral no nos hemos pronunciado a ese respecto. Ese es un pronunciamiento que constan en las dos propuestas formuladas al interior del Consejo Nacional Electoral, la una en calidad de matriz de observaciones, que es bastante completa, y la otra que
presenta una propuesta de reformas mínimas en función de una propuesta global que también se presentó en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros apoyamos como institucionalidad todos los procesos de reformas y las propuestas planteadas por la función electoral. El Tribunal Contencioso Electoral espera que las reformas presentadas sean acogidas en la Asamblea Nacional. Lo que hicimos fue introducir una reforma bastante bien estructurada que esperamos no sea muy modificada, que se respete la integridad y que se comprenda la imperiosa necesidad de que sea introducida en el nuevo Código de la Democracia. Informó Roselena Vasconés. Y el ministro de Finanzas, Richard Martínez, firmó en conjunto con los jubilados un acuerdo de pago para los incentivos jubilares. Tras esta firma, el gremio levantó la huelga de hambre que mantenían en las afueras de la Asamblea Nacional hace 16 días. La huelga de hambre que por alrededor de 15 días mantenían en las afueras de la Asamblea Nacional los maestros jubilados se levantó. Es que se firmó finalmente un acuerdo entre el Ministerio de Finanzas y el gremio. En breves rasgos, el acuerdo establece los parámetros que el Gobierno Nacional anunció el día lunes de pago para los señores jubilados. Es decir, que se paguen bonos a quienes se acogieron a la jubilación voluntariamente, que se pague alrededor de $2.000 por 3 meses a partir de octubre a los jubilados obligatorios y maestros del 2008, 2009 y 2010, incluyendo la diferencia en el presupuesto del 2020, y que el pago sea en efectivo de jubilados priorizados de manera fraccionada. Sobre todo a la Asamblea queremos expresarle nuestro agradecimiento porque ha habido una preocupación. El ministro Martínez enfatizó que se coordinará con el Banco del Instituto de Seguridad Social para que éste adquiera los bonos emitidos por el Estado destinados exclusivamente al pago de los incentivos. El directorio del BIES ha aprobado también ya la intervención del BIES en el mercado de valores para que los jubilados puedan tener la efectivización de ese bono con un descuento muy bajo. Con tasas de descuentos que irían desde el 1,07% para los títulos que vencen en un año hasta 6,25% para los que tienen 10 años plazo. En Quito informó Andrea Orbe. Queridos amigos, queremos invitarles a nuestra emisión de El Invitado. Miguel Rivadeneira entrevistará a Santiago Guarderas, el vicealcalde de la ciudad de Quito. Allí se va a analizar algunos temas: el sistema de movilidad integral, el funcionamiento del metro, los buses alimentadores y también la prohibición de circular un día a la semana. Recuerden, en breves minutos, Miguel Rivadeneira estará con esta entrevista acá en El Comercio TV. En un momento más, retornamos. Tiempo de pausa. Al retornar les contamos que el Gobierno Nacional presentó el Plan Integral de Fomento de la Economía Naranja Ecuador Productivo, lo que plantea incentivos tributarios para el sector artístico y también cultural. Ya regresamos con esta información y mucho más. Gracias amigos queridos por acompañarnos acá en la señal de Televicentro. Hay buenas noticias. El Gobierno Nacional presentó el Plan Integral de Fomento de la Economía Naranja Ecuador Productivo. Este programa plantea incentivos tributarios y arancelarios y créditos para el desarrollo del sector artístico y cultural del país. Enhorabuena, veamos. Con el objetivo de fomentar el arte y la cultura en nuestro país, el presidente Lenín Moreno junto al ministro de Cultura Juan Fernando Velasco presentaron oficialmente el Plan Integral de Fomento a la Economía Naranja denominado Ecuador Productivo. Todos los gestores culturales que fuera de su horario de trabajo irán a los barrios, irán a las comunidades a inspirar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adultos. Y habrá un estipendio que será entregado a los gestores culturales para que hagan esta tarea maravillosa y encantadora. Este plan llega con 4 medidas para incentivar a los artistas, artesanos, escritores y demás gestores de arte. La primera de ellas es el IVA cero para 10 servicios culturales. Cualquier manifestación artística, danza, música, producción de eventos, investigación, servicios audiovisuales, etc. Hay un listado, el decreto está publicado desde hoy en el registro oficial y desde hoy todos estos actores o gestores culturales podrán facturar sin hacer ningún trámite con IVA cero.
La segunda medida está encaminada a exenciones arancelarias a bienes para uso artístico y cultural. Arancel cero para insumos culturales, instrumentos, óleos, cámaras, equipos de amplificación, etc. La tercera tiene que ver con la entrega de créditos productivos de impulso cultural a través de Ban Ecuador. Y la última medida busca la redistribución de recursos públicos para la contratación de artistas nacionales, esto enmarcándose en dar cumplimiento al artículo 119 de la Ley de Cultura y Patrimonio. Para que en todo el Sistema Nacional de Cultura se empiece a cumplir esta cuota del 50% que tiene que ser destinado para artistas ecuatorianos en relación a los artistas internacionales. En Quito informó Adriana Rojas. Y con el fin de fortalecer la seguridad en las cárceles del país, autoridades incorporarán 500 nuevos agentes de seguridad penitenciaria que serán capacitados en 6 meses. La convocatoria está abierta al público hasta el próximo 11 de agosto. A las 12 del día de este miércoles 7 de agosto se habilitó la plataforma para quienes estén interesados en formar parte de la seguridad penitenciaria. Queremos conformar un grupo profesional con valores éticos y morales. Serán 500 nuevos agentes que se unirán a los 1.500 guías que hay hoy en servicio para reforzar la seguridad en los 55 centros carcelarios del país. De acuerdo a la norma internacional, necesitamos un agente de seguridad para la vigilancia de cada 10 personas privadas de la libertad. En ese marco, nosotros tendríamos un déficit de 2.500. Con estos 500 llegaríamos a completar un 50%. De aquí a un plazo no mayor de 4 o 5 años podamos complementar el número adecuado que necesita este cuerpo de seguridad penitenciaria. La convocatoria está hecha para hombres y mujeres que cumplan con los siguientes requisitos: ser ecuatoriano, haber aprobado el examen ser bachiller, tener de 18 años a 25 años 11 meses, la estatura mínima para mujeres es de 1,57 m, mientras que para los hombres 1,68 m. La inscripción se la debe realizar en la dirección electrónica reclutamiento.snai.atencionintegral.gov.es hasta el próximo 11 de agosto. Quienes resulten seleccionados serán capacitados en institutos tecnológicos durante 6 meses, es decir, estarán habilitados para trabajar en febrero del próximo año. Con esta integración se fortalecerá el cuerpo de seguridad penitenciaria y los derechos laborales de las personas que trabajan como agentes de seguridad penitenciaria se fortalecerán también. Esto mientras que ex guías penitenciarios que fueron destituidos de su cargo realizaron un plantón a las afueras de la Secretaría de Derechos Humanos para solicitar su reintegración a sus puestos de trabajo. Esto se da por denunciar actos de corrupción o cosas fuera de lo normal que ocurre dentro del sistema penitenciario. Existe un impedimento de antecedentes por las cuales ellos fueron despedidos. Solamente quedaron en el registro 15 personas que podrían ser consideradas dentro de este tema. Informó Carolina Cuenca. Bajo el programa Aulas Hospitalarias, adolescentes con enfermedades crónicas recibieron su título de bachiller. La ceremonia se realizó en el Hospital de Solca en la ciudad de Quito. Veamos. Con una ceremonia muy emotiva, 11 jóvenes que día a día luchan contra el cáncer se graduaron a través del programa de atención educativa hospitalaria y domiciliaria. Ustedes han culminado un proceso educativo, lo han hecho con un tesón que realmente son una lección para todos los jóvenes que pueden estar en problemas de salud en este momento, pero también para todos los jóvenes y adultos del país. El programa Aula Hospitalaria nació en el 2006 y busca garantizar el acceso, la permanencia, aprendizaje y culminación en el sistema educativo de los menores que padecen enfermedades con tratamientos largos o que necesitan reposo médico domiciliario prolongado. Hasta el momento hemos tenido más de 15.000 beneficiarios y estamos atendiendo en 78 centros hospitalarios y solamente en este año 2019 tenemos aproximadamente 3.800 niños y jóvenes que son atendidos en este programa. Es así que la continuación de sus estudios, ya sea en un hospital o en su domicilio, ha devuelto la sonrisa, la esperanza y el deseo de vivir a muchos niños y jóvenes, así también a sus familias. Por eso, culminar su carrera, graduarse de bachilleres en el Hospital Oncológico
Sorón Espinosa Ayala de Solca, es para Solca un motivo de orgullo. Con sentimientos encontrados, los familiares de los graduados asistieron hasta Solca para ser testigos de un sueño hecho realidad. Es una gran felicidad para mí haberme graduado. Lamentablemente, de este grupo de 11 graduados, 3 de ellos fallecieron por una cruel enfermedad que les arrebató la vida. Sus madres fueron quienes con lágrimas recibieron el título de sus hijos. Sino que aparte de luchadores nosotros, van a ver que nosotros hemos podido salir adelante. Informó Patricia Aldaz. Saludos amigos televidentes de Televicentro, Canal 5 de Televisión en Quito y los oyentes de Radio Quito y Platinum FM a nivel nacional y en el mundo. En el noticiero El Comercio TV vamos a presentar un diálogo, una entrevista con el señor vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, a quien le damos la bienvenida. Quisiéramos empezar con el tema de la movilidad. Bueno, a mediados del próximo año empezará el metro, pero ¿cómo se busca una solución integral a la movilidad en la capital? Bienvenido, doctor Santiago Guarderas. Muchas gracias, Miguel. Un gusto saludar a los televidentes, a los radioescuchas. Bueno, ese es un tema bastante complejo que estamos analizando a efecto de que podamos tomar un sinnúmero de medidas a efecto de que fluya el tráfico en la ciudad de Quito, en el distrito metropolitano. Usted lo ha dicho, el tema del metro todavía va a durar un poco, porque si bien se prevé la terminación de la obra física para el mes de diciembre, aunque he escuchado ya por parte del gerente de metro que podría durar hasta abril del próximo año, la operación es uno de los elementos que hay que considerar, puesto que corresponde definir si esa operación la va a realizar el propio municipio, está en capacidad de hacerlo, o una operación por parte de terceras personas. ¿Esto va a tomar qué? ¿Unos 6, 9 meses por lo menos? Bueno, la decisión tiene que ser tomada de inmediata, porque recuerde usted que si es que se decide por el segundo camino, esto es por la concesión, habrá que definir si esa concesión la realiza un prestador público o un prestador privado, porque de ello dependerá cuál es la modalidad de contratación que se debe llevar a efecto. Si es un privado, será necesario hacer un concurso de ofertas y con lo cual ya deberíamos, o la empresa debería estar realizando los términos de referencia para sacar a licitación pública. Entonces, el tema no es tan sencillo, más o menos se prevé que el metro estará operando más bien a finales del año 2020. No es verdad lo que nos decía la administración anterior, que ya el próximo año, los primeros meses, estaría en funcionamiento. Eso no es verdad, porque no se dijo la verdad con relación con los términos que debían operar. Y entonces tenemos que seguir mirando cuáles son los elementos que se deben considerar a efecto de una mejor movilidad. ¿En qué partes está retrasado la ejecución del metro, en esta recta final? Bueno, es que el tema, vuelvo a repetir, tenemos únicamente la obra física. En teoría, se nos ha dicho que la construcción del metro fue cumplida matemáticamente según el cronograma previsto en contrato, pero de lo que yo he podido conocer, eso estuvo previsto para abril, sin embargo se ha extendido para diciembre y aún me parece que faltan algunas obras. Por eso es que yo le he escuchado al gerente del metro que esto podría concluir el primer trimestre del año 2020. Es decir, si bien estamos en la fase final, pero no podríamos decir que ya el metro está totalmente construido. Ahora, ¿cómo lograr esa solución integral? Por ejemplo, cuando se habilite el metro, esté la operadora, quienes viven en los sectores de Occidente o de Oriente van a tomar 45 minutos, 1 hora para llegar a la estación del metro y trasladarse. ¿Cómo mejorar esa solución integral? Bueno, ahí usted ha topado dos temas. Uno, que se tiene que hacer una
reprogramación total, porque recuerde usted que hay otro factor importante. El precio del metro va a depender de que efectivamente el número de pasajeros proyectado para el traslado sea el correcto. Se prevé que son 400.000 personas que deberían utilizar el metro a efecto de que el precio sea 45 centavos. Si no se cumple con esa tarea, entonces vamos a estar en pérdidas, lo cual es muy grave. Entonces usted tiene que hacer una reprogramación total del sistema de transporte a efecto de que en las paradas se dé abastecimiento suficiente para que lleguemos a esa cantidad de pasajeros. Eso implica además hacer toda una reprogramación para que sectores, como usted estaba señalando, que viven en las lomas, que viven en los extremos oriente y occidente, primero puedan ser abastecidos, según horarios también, porque uno de los problemas que se han detectado y que reclama con mucha justicia la ciudadanía es que los buses no atienden el servicio hasta altas horas de la noche o las primeras horas de la mañana. Entonces es necesaria una reprogramación de las rutas a efecto de que se pueda atender las necesidades de la ciudadanía y además se pueda concluir en este número que está previsto para que el metro opere con esa tarifa. Este tema tendrá que ser abordado por el Consejo. ¿Cómo se piensa enfrentar? Ayer nomás el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, presentó una denuncia ante la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en el corredor de la Simón Bolívar. ¿Hay decisión para que los operadores entreguen sus permisos a cambio de un incremento de tarifa en Quito? Bueno, hay dos también cosas, Miguel, que es importante discriminar. Por un lado, lo que ha hecho el secretario de Movilidad es presentar una denuncia de Fiscalía frente al otorgamiento, según la noticia, de permisos ilegales, es decir, que no estaban contemplados, pero eso se refiere exclusivamente para los corredores de la Simón Bolívar e interno de Calderón. Este es un tema aislado, digamos, independiente del otro que usted me señala. Claro, pero es una demostración, doctor Guarderas, de lo que venía ocurriendo. No, bueno, no solamente con en eso. Con este tipo de concesiones con presuntas irregularidades. Mire, no solamente en eso, usted tiene razón, porque también eran los taxis. Hemos encontrado una cantidad de permisos que se han otorgado al margen de la ley. Nadie sabe, sino aquellos que estuvieron y que otorgaron esos permisos bajo figuras de planes pilotos inexistentes en la legislación, en fin, y que justamente van a motivar a que esos permisos, probablemente que no generaron un derecho, se declaren nulos. Así que ese es un tema que hay que considerar. El otro es en cuanto a la tarifa que están pretendiendo los señores de los buses con el propósito de que se incremente de 25 a 35, y eso está sujeto al cumplimiento, a la reversión, que lo ha dicho el secretario de Movilidad, a que se firme un nuevo contrato en el que se incluyan los parámetros que se está exigiendo por parte de la autoridad para que se pueda dar el incremento. Parámetros que tienen que ver con la seguridad, con la capacitación de los operadores de las unidades, a efecto de que... Mejoramiento del servicio, pero reclama exacto, la tiene que ver ciudadanía. todo, porque usted obviamente pretenda que la unidad sea segura, que tenga las llantas en buen estado, que tenga que el carro esté en perfectas condiciones, de tal modo que usted pueda trasladarse, que tenga un servicio cómodo, que el conductor esté capacitado, que le den un buen trato. Entonces, cumpliendo sí estos parámetros, será posible pensar en un incremento. Pero como usted muy bien nos señala, mientras no haya ese cumplimiento, mientras no se suscriban esos nuevos contratos en los cuales se establezcan estos nuevos parámetros, no será posible el incremento. Mientras tanto, hay medidas temporales como el pico y placa que desde el 1 de septiembre anunció el señor alcalde Jorge Yunda, que sería ya no pico y placa, sino solo placa durante todo el día. Sí, el programa cambiaría, el programa sería Hoy no circula. Pero eso está atado fundamentalmente al hecho del programa de repavimentación que empezará
la empresa metropolitana de obras públicas con el propósito de intervenir 39 ejes viales que van a servir a 700.000 barrios. Se pretende hacer una intervención en alrededor de 110 kilómetros, 70 en el sur, 40, que obviamente van a provocar congestión, porque la idea es trabajar los 7 días de la semana, las 24 horas, con el propósito de rehabilitar todo el sistema vial que tiene el Distrito Metropolitano. ¿Ya hay un cronograma de eso? Hay un cronograma que ha sido presentado. ¿Cuándo empieza? Porque ya vendrá el invierno y va a complicar eso. Sí. Esto entiendo que está para la primera semana de septiembre de este año, no necesariamente el primero, en el momento en que empiece este programa de repavimentación, se aplicará el programa Hoy No Circula. La idea está por definirse, hay distintas posiciones, parece que la que mayor aceptación podría tener es las de las 12 horas, de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Todavía no está definido el horario. ¿Esto también será tratado en el Consejo? No, porque de acuerdo con una ordenanza, que si no me equivoco es la 305, permite que el alcalde, a través de una resolución, pueda establecer una modalidad distinta a la que se fijó originalmente, ampliar los horarios de la restricción, y el único motivo por el cual podría pasar al Consejo Metropolitano es porque en la ordenanza se contemplan excepciones, una de ellas relativas al servicio de taxis, y si se quiere también que este servicio entre en este programa de Hoy No Circula, tiene que pasar al Consejo Metropolitano para que a través de ordenanza se haga esa reforma. Yo he escuchado a través de otros medios que existe por parte de este gremio la apertura. Obviamente ellos pretenden que no se aplique las 12 horas, sino un horario diferenciado a efecto de que se puedan solamente tomar las horas, determinadas horas, no las 12 horas, y ellos también estarían de acuerdo. Con el caso de las motos es muy distinto. Ellos están, no hay exclusión, es decir, si se modifica, están inmersos. Si en este momento el alcalde emite su resolución, que el alcalde está plenamente facultado para ello, entonces las motos entrarían. No, lo que ha ocurrido es que no ha existido el control por una circunstancia, que las motos utilizan en sus placas números y letras, y eso ha impedido que se haga un control efectivo. Pero para ellos no requiere pasar al Consejo Metropolitano para que se apruebe ordenanza. Mañana mismo, ahora, el alcalde del distrito podría emitir la resolución con respecto a la aplicación del programa Hoy No Circula. Pero en general, la solución del problema integral de movilidad, y ahora, tendrá que abordar el Consejo. Le decía, y ahora que estamos abordando este tema, justamente uno de los elementos que se está tomando en consideración para la mejor movilidad, además de que se están trabajando en lo denominada ola verde, a efecto de que sea una programación técnica de la semaforización, también los horarios diferenciados, porque a partir justamente del inicio del año escolar se quiere hacer una diferenciación para que los estudiantes entren a una determinada hora, los funcionarios públicos a otra hora, la gente de la empresa del banco a otra hora, de tal modo que exista movilidad. La renovación del transporte público también es importante, porque de llegar a implementarse las unidades de transporte eléctrico, estos serían de mayor dimensión, con lo cual tendrían que salir varias unidades que van a permitir una mejor movilidad. Ahora, la solución integral pasa por un mejor servicio público para que el particular deje su vehículo. Pero por supuesto. Si es que no hay eso, seguimos en el círculo vicioso. Exactamente. Bueno, la idea final es que el transporte público sea, como usted bien ha señalado, de calidad, con la intervención del metro, de tal modo que el ciudadano, en lugar de estar en este esquema de utilizar su vehículo privado, lo deje en su casa y se traslade en el transporte público, que es seguro, que es cómodo, como ocurre en varios países del mundo. Entonces, justamente, uno de los temas es
que también va atado al tema de la tarifa y en fin, a todas las medidas complementarias que estamos tomando. Otra cosa que usted también lo debe tomar en cuenta, se están redireccionando vías, ¿sí?, a efecto de que podamos tener una mejor movilidad, de acuerdo también con los estudios que se pueden hacer con respecto a cuál es la mejor solución en cuanto al sentido de las vías. Muchas gracias al señor vicealcalde de Quito, doctor Santiago Guarderas. Diálogo en Televicentro, Canal 5 de Quito, el noticiero El Comercio TV, Platinum FM y Radio Quito. Hacemos una pausa y volvemos en el diálogo en Radio Quito y Platinum.